Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy es una entrevista muy especial para mí porque voy a tratar uno de los temas con los que más disfruto leyendo, aprendiendo y que más me gustan, que son los vikingos. Y para ello cuento con la presencia de José Zoilo Hernández, que es escritor, es biólogo, dedicado al desarrollo rural y a la agricultura. Es un apasionado lector y con todo lo que tiene que ver con la historia. Tiene escritas hasta el momento 5 novelas históricas. Una es la trilogía Las cenizas de Hispania, que es finalista del premio Cerros de Úbeda del 2020, que está ambientada en la Hispania tardorromana y que engloba El Alano, que fue el primer premio de novela histórica de Pozuelo de Alarcón del 19 y de la Asociación de Escritores con la Historia, y finalista de los décimos premios Is Libris. También está Niebla y Acero y cierra la trilogía El Dux del fin del mundo. Su cuarta novela transcurre durante el fin del reinado visigodo de Toledo. Se titula El nombre de Dios y ahora sí es ganadora del premio Cerros de Úbeda 2021. Y en este pasado año, a finales del 2021, has publicado Lord de Mano, que lo tengo aquí, que ocurre durante la primera y la segunda incursión vikinga a la península. Bienvenido, José Zoilo, a la Asociación Capernaum. Ana Gloria, muchísimas gracias por invitarme y gracias por esta presentación también, estupenda. Pues decirte que me has tenido, antes de empezar la entrevista, que me has tenido en un las 580 páginas que dura Lord de Mano. He estado en tensión las 580 páginas, está muy bien escrito y es una novela fabulosa que recomiendo desde aquí a todo el mundo que se la compre y que se la lea. Me alegro muchísimo que hayas disfrutado. Sí, sí. Pues bueno, yo tu libro lo he dividido en 4 partes, tu historia. Voy a tocar solo 2 de ellas, lo que son la primera y la segunda incursión vikinga en nuestro país, porque creo que las otras 2 no debo desvelar, la gente tiene que comprarlo, tiene que leerlo y ver qué ocurre después de estas incursiones vikingas en España. Para situarnos, decir que en el Annales Bertiniani, que es una crónica francesa del siglo IX, se narra el primer enfrentamiento con los vikingos, que ocurre el 1 de agosto del 844. Poco después aparece también la crónica rotense, que los historiadores atribuyen a Alfonso III el Magno, y que dice: por aquel tiempo los escandinavos, gente hasta entonces desconocida, pagana y muy cruel, llegaron hasta nosotros con un ejército naval provocando gran destrucción y dolor. Ramiro, ya hecho rey, congregó un gran ejército y en Faro Bregantino entabló combate con ellos. Allí mató un gran número y dio fuego a sus naves, y los que no murieron se fueron mar adentro y llegaron a la provincia de la Bética. Tras irrumpir un año en Sevilla, regresaron a sus regiones. Bueno, así ocurrió la primera de las 4 incursiones vikingas a España en los siglos 9, 10 y 11. Bueno, incluso se sabe ahora que, por ejemplo, Galicia, a mitad del siglo XII aún había incursiones vikingas en Galicia. Y bueno, aquí los noruegos, sabemos que los noruegos, los daneses, ya habían invadido a los francos, a los sajones, Irlanda, y organizan una gran flota con el objetivo más ambicioso hasta ese momento, más que invadir estas tierras, porque escuchan que en Al-Ándalus era un lugar muy opulento, el más opulento del mundo, donde siempre hacía sol y que tenía las mayores riquezas que uno se podía imaginar. Entonces, ahora quiero que tú nos digas cómo era esta España que encontraron en el 844 los primeros vikingos que nos visitaron. Pues desde luego, como tú dices, ellos creían que esta era una tierra prometida, ¿no? Una tierra que les iba a dar no solo riqueza, sino también reconocimiento por haber llegado allí donde ningún
hombre del norte había llegado antes, ¿no? Y ciertamente llegaron a un territorio que ellos no esperaban, ¿no? No esperaban desde luego pues, por cultura, porque ellos nunca habían tenido hasta entonces contacto con los musulmanes de Al-Ándalus, pero tampoco ellos podían esperar que fuera un territorio con una alerta militar constante, que es realmente lo que había en la península ibérica en ese entonces, ¿no? Ellos allá donde llegaban, pues bueno, siempre aprovechaban las diferentes rencillas o los diferentes miedos de los sajones en la antigua Britania, en los reinos francos que estaban en ese entonces pues luchando entre ellos, pues siempre aprovechaban esas rencillas para ellos medrar, ¿no? Y aprovechar y saquear. Cuando llegan aquí, realmente lo que encuentran, pues son dos estados, uno muy fuerte y muy rico, con un sentido militar muy potente para la época, era de los pocos, Al-Ándalus era de los pocos estados en ese entonces que tenía un ejército profesional, que era lo que le daba sobre todo la ventaja sobre el norte en muchas ocasiones. Pero claro, luego también en el norte tenían un territorio que siendo más parecido a las áreas francas y a las áreas de los sajones, realmente era un norte que estaba en alerta bélica constantemente. ¿Por qué? Precisamente para defenderse de los ataques de las aceifas musulmanas. Entonces era un territorio pequeño, pero muy belicoso. Y eso pues era una de las cosas que los vikingos no consiguieron entender hasta que se vieron en medio de esa faena, ¿no? Exacto. Y preséntanos un poco a tu personaje principal, a Gerolf, y a sus amigos vikingos, y por qué Lord de Mano, para el que no sepa lo que es un Lord de Mano. Sí, bueno, Gerolf, como dices tú, es mi personaje principal. Esta es una novela escrita en primera persona, desde el punto de vista de Gerolf. Y es porque a mí me gusta mucho intentar ver con los ojos del protagonista lo que ocurre, ¿no? Es una forma de empatizar muy fácil con una persona que está pues 1200 años antes, ¿no? Donde tenemos que abstraernos un poco, intentar no ver con nuestros propios prejuicios, intentar ver a través de los ojos de Gerolf, ¿no? Que en este caso pues no solo es una persona que tiene 1200 años más que nosotros, sino que además está en un territorio totalmente ajeno a él, o sea, que él todo lo que está viendo es como si fuera realmente un extranjero, ¿no? En potencia. Gerolf es uno de los primeros noruegos que se establece en la Irlanda de la época, ¿no? Las primeras migraciones vikingas empiezan a establecerse en algunos puntos de Britania, pero también en algunos puntos de la isla de Irlanda, ¿no? Que los celtas en ese entonces la llamaban Erin, ¿no? Ese es el momento cuando se funda Dublín, por ejemplo, unos añitos antes se funda Dublín, funda un noble, un jarl noruego que se llama, las crónicas la han llamado Turgesius, probablemente fuera Thorgeir, ¿no? Pero no está muy claro. Y bueno, Gerolf es uno de los hijos de uno de estos compañeros de Turgesius, ¿no? Y se asienta en una zona, una ciudad ahora mismo se llama Wexford, en la costa este de Irlanda, que tiene un origen vikingo precisamente de esa época, ¿no? Se llama Beisaford. Y bueno, Gerolf es uno de tantos jóvenes noruegos que estando fuera de su tierra, pues llega un momento donde se unen diferentes pobladores para hacerse con riquezas de otros territorios más lejanos o más cercanos, ¿no? Donde realmente lo que hacen es buscar fama y riquezas de forma rápida en otros territorios, como han hecho los daneses en Britania, ¿no? Él tiene, por un lado, la mala suerte y por otro la buena de que él en un primer momento y sus compañeros intentan saquear la costa de Gales. Gales en ese entonces es un territorio muy pobre, es verdad que es un territorio montañoso, donde en ese entonces los celtas de Britania permanecían todavía ajenos al poder de los sajones, ¿no? Y bueno, ellos conscientes de su escaso número, intentan ir a esta Bretland, ¿no? Que es como las llamaban los nórdicos, al país de Gales. Por causas del destino, una tormenta los desvía de su ruta y terminan llegando pues, a un lugar donde se está juntando una tremenda flota de diferentes nórdicos, noruegos, daneses, de todos lados, venidos de Erin, venidos directamente de Escandinavia, ¿no? Con la idea de saquear las costas de Al-Ándalus, ¿no?
y a partir de ahí pues empiezan sus aventuras y desventuras, ¿no? Y lordemano es un vocablo, es un término con el que en algunas zonas de Asturias se les denominaba a estos vikingos, ¿no? El vikingo es un término que utilizamos nosotros, que en ese entonces no se utilizaba. En ese entonces, pues los reinos cristianos, los diferentes reinos cristianos, los estados cristianos del occidente de Europa, se referían a ellos básicamente como normandos, ¿no? Como hombres del norte. En el único sitio de Europa donde se llamaba de otra manera lordemano era también en eso, como te digo, en el reino, en algunas zonas el reino de Asturias. Y ese, pues bueno, ese es el nombre con el que se conoce a Rolf en algunos momentos, porque es un lordemano que se queda varado como un barco dragón, ¿no? En la costa hispana del siglo IX. Exacto. Y ahí conoce a los que van Ahí a ser conoce los compañeros y amigos a sus de compañeros de periplo. aventura, sus Sí. compañeros de cautiverio, ¿no? Porque como decías tú, el ejército, el gran ejército vikingo es derrotado y una parte, como decías antes de la crónica, pues los que no huyen quedan en tierra, unos muertos y otros prisioneros, y ahí es bueno, donde se crean unos lazos que no son de sangre, desde luego, pero son todavía más intensos, ¿no? Desde dentro de lo que es la esclavitud a la que se ven abocados en un primer momento. Mira, estas navidades, una amiga, la que edita, la que está conmigo en la asociación, que edita estos vídeos, me regaló el muñeco que está detrás, no sé si lo ves, que es Ah, pelirrojo, sí, que es sí, como sí, sí, sí. Turfi, que es pelirrojo también. Lleva Pero, cuernos, ya sabemos que los vikingos no llevaban cuernos, pero digo, mira, ya tengo a Turfi. Bueno, aparte tengo un cuadro en la habitación también con el vikingo, con dos vikingos pelirrojos como él también. qué guay, sí, 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 sí. sí. A ver, tú más o menos veo que es, sabiendo de lo que van tus novelas anteriores, veo que es un poco la continuación, Lordemano, la continuación natural como de la historia de España. Eh, ¿Por qué, ¿Fue esta la causa por la que tú elegiste el tema vikingo? ¿Porque querías tratar esa época y los usaste a ellos? ¿O? Mira, la verdad es que no, la verdad que viendo la progresión y lo que queda por llegar, es verdad que parece que voy en constante evolución histórica, ¿no? Empecé Sí. con el fin del Imperio Romano, sigo con el fin del Reino Visigodo, paso al siglo IX y ahora probablemente pues igual paso un poquito después, ¿no? Pero la idea realmente inicial no fue esa, o sea, la idea fue, pues bueno, cuando un día que estaba yo de vacaciones en la Bretaña romana, perdón, la Bretaña francesa, encontramos pues el yacimiento de un campamento vikingo, que la verdad que era un sitio espectacular, además era, como en algunas otras zonas del norte, una zona donde las mareas son muy intensas, ¿no? O llegan mucho interior del territorio o se retraen muchísimo. Entonces tuvimos la suerte de que ese día la marea estaba bajísima y entonces era cuando el campamento quedaba a la vista, ¿no? Y yo justo en esos días estaba empezando a escribir, estaba escribiendo mi primera novela, la de La Lano, y entonces pues la verdad que el descubrimiento de este campamento vikingo me gustó tanto, la verdad que lo vimos, estuvimos allí disfrutando y dije, oye, mira, ¿y por qué no en el futuro investigo qué pasó con los vikingos en la península ibérica? Porque mi idea generalmente siempre es en lo que se pueda pues trabajar en la península, ¿no? Porque a mí me gusta mucho desplazarme a los escenarios donde transcurre la novela y entonces pues siempre es mucho más sencillo, ¿no? Que irme pues a Escandinavia, que en algún momento se va, pero no tan a menudo, ¿no? Y entonces pues bueno, después pasado ese tiempo me puse a investigar en las incursiones vikingas que había habido y ahí fue cuando ya decidí cuál me convenía más a mí para lo que yo tenía en mente, ¿no? Y por eso me quedé en las dos que hubo en el siglo IX. Bueno, los vikingos contaban con una gran ingeniería naval y por eso pudieron hacer lo que hicieron y cambiaron realmente la historia. Y además el amor que le tenían, se ve en tu novela, el amor que le tenían al mar, ahí al ir subidos a un barco y cómo lo echaban de menos cuando quedaron en tierra, hablando En eso, de los barcos. digo, en eso es en lo poco que se parece a mí Gerolf, porque como yo soy canario, estamos todo el día en el mar. Entonces digo, bueno, esa parte sí es sencilla yo pensar cómo se puede sentir él, ¿no?
es lo de la tecnología de los barcos vikingos de la época, es alucinante y daría para muchísimo, ¿no? A mí, cuando estaba en toda la fase de documentación, estaba mirando la crónica anglosajona y se veía que un poquito más tarde, ¿no? Ya Harald Hardrada, en el siglo XII, llegaba de Noruega a Gran Bretaña, a los alrededores de Londres, llegó en 5 días, ¿no? Sí. Es alucinante, claro. Yo cuando estaba intentando hacerme el esquema, ¿no? De cómo fue la primera incursión y cómo fue la segunda, decía, ¿cuánto tiempo tardaban? ¿No? Mi idea, ¿cuánto tiempo podía tardar esta gente de llegar de Bretaña? Porque en Bretaña es donde salen los primeros vikingos que llegan a la península ibérica, ¿no? ¿Cuánto podían tardar en llegar a la península? ¿No? Y es sorprendente el poquísimo tiempo que se tardaba en esos barcos, ¿no? Bueno, cuando después dejaron de invadirnos, después a mediados del 12 más o menos, cuando venían a Santiago de peregrinación y cuando iban a las cruzadas, porque también participaron, en 8 días llegaban a Santiago desde el norte. Pero mira, yo te recomiendo que si tienes oportunidad, por supuesto Oslo, porque tiene el Museo de los Barcos Vikingos, pero también el pueblo de Roskilde en Dinamarca. Yo fui ahí. Vale. Y además tienen el poblado vikingo. Tienes el museo con los 5 barcos que descubrieron, porque esos 5 barcos los hundieron a propósito en el fiordo de Roskilde para que no pudieran entrar otros barcos. Vale. Y ves a un carpintero de barcos haciéndolo del modo tradicional. Tienes las réplicas exactas de los barcos que tienes en el museo, las tienes allí, te puedes subir, yo me he subido a los barcos vikingos. Ves cómo se construyen, los ves en las distintas fases, además con los instrumentos que utilizaban los vikingos. Te mandaré después las fotos por WhatsApp. Genial. Genial. Porque las encontré, digo, se las mandaré a José. Y bueno, es maravilloso ver cómo todo el trabajo y cómo lo hace. Bueno, hasta comí los arenques crudos, que dije que nunca los iba a comer, pero bueno, te ves allí en el ambiente. Y incluso allí, fíjate, se descubrió un barco en el siglo, creo que era el 11, que era un barco de guerra y tenía 32 metros de eslora y cabían 80 guerreros, porque era de guerra. Pero cuando se iban, de normal cabían 80, pero cuando iban en misión de guerra, iban el doble, 160. Cuando fíjate que tú lo pones en el libro, en los del 844, los que vinieron... 50 más o menos. Sí. Claro, que habían 40, 50, venían 100 naves, pues tú imagínate 100 naves de ese tamaño y allí están, se pueden ver perfecta, y merece la pena... Si te gustan los vikingos, merece la pena ver. Tengo una visita pendiente. Sí, sí, es como cuando yo como soy gallega y voy a la Mariña, te ves la costa y tú estás en el acantilado y te imaginas las 100 naves. Yo desde luego me las imagino con las velas. Este verano me las imaginaba y digo, madre mía, es que los estoy viendo. Sí, 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 sí. Y es increíble ver lo que tenían. Bueno, los normandos que invadieron, los lordemanos, los vikingos que invadieron las costas españolas, no eran realmente un grupo que obedeciera a un solo jefe, sino que eran distintos grupos que unas veces pues, se ponían de acuerdo entre ellos, otras iban a su aire. Lo que sí tenían claro es que lo querían coger y iban a por ello y lo conseguían. Pero sí que estaban perfectamente, lo tenían todo planeado, no es que se levantaran un día y dijeran, ala, nos vamos a vikinguear por aquí. No, no, ellos lo tenían planeado, aunque, aunque parecía que no, pero sí. Y esto ocurrió en la primera incursión, y se ve en tu libro, que no eran grupos que estuvieran todos... No, realmente en esa época ni siquiera no había estados realmente fuertes, ni Noruega, ni Dinamarca todavía tenían grandes soberanos, sino eran más bien pues señores aislados, ¿no? Señores aislados, lo que dices tú, que al final se unían para objetivos comunes. Queremos saquear, imagínate, ni siquiera el nombre del primer, de la persona, el comandante que dirige la primera incursión a la península, no ha quedado, que es curioso, ¿no? Sabemos los de la segunda, pero sí, no sabemos los de la primera. Esa es una de las cosas que me tuve que inventar en la novela, le tuve que poner un nombre
al capitán de toda la flota, ¿no? Y bueno, sabes que es un personaje real, pero no conoces su nombre, ¿no? Sí. Pero aún así, lo que dices tú, aún así se unieron noruegos, daneses, todos en pos de riqueza y fama. Sí, sí. Bueno, una dificultad que tenían ellos durante las largas expediciones en las que estaban era que no tenían víveres y tenían que aprovisionarse de estos víveres. Entonces, por ejemplo, en Sevilla se sabe que para dar, prefirieron en vez de dinero, por los esclavos que tenían, Sí. víveres y Y ropa, ropa y también. ropa. Sí, 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 sí. Y porque ellos, bueno, preferían ir siempre en el barco y atracaban si lo veían muy claro y si no tenían mucha resistencia desde la costa, si no seguían camino. Sí, ellos en eso eran bastante pragmáticos, ¿no? O sea, si entendían que el beneficio era mayor que el coste, lo podían hacer. ¿Vale? Si ellos entendían que la zona donde ellos iban a desembarcar estaba preparada y podían repelerlo, directamente no lo hacían, ¿no? Directamente continuaban en busca siempre de una presa más fácil, ¿no? Porque también, claro, también con distancias tan grandes, tan lejos de casa, cualquier baja de un barco, pues al final compromete a todos los compañeros, ¿no? Entonces la verdad que en eso eran bastante pragmáticos. Sí. Salvo en Sevilla, que igual se volvieron un poco locos, se vinieron un poco arriba. Ya Y, dijeron, estamos aquí, vamos a por y ello. ya que estaron allí, ya lo dieron todo, sí. Ahí sí, 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 sí. Bueno, aunque existe el tópico de que los vikingos siempre fueron simples guerreros destructores, no era así. Se olvida también de que, como contabas tú al principio, formaron reinos dentro de los países que invadían, se mezclaron bueno, mezclaron, se metieron en el medio de los otros pueblos. Su legado está más vivo que nunca. Ahora mismo hay series, hay películas, hay libros. ¿Por qué crees tú que es un pueblo que está siempre de moda y que nos gusta tanto? Porque creo que es de los que más, no se habla, no quedó casi, no tenemos, a ver si están las sagas, pero tampoco tenemos mucho conocimiento realmente de los vikingos, pero están de moda y ahí está todo esto. ¿Por qué crees tú que nos gustan tanto? No, es lo que dices tú, o sea, al final casi todo lo que conocemos de los vikingos es por lo que han escrito sus enemigos, ¿no? Salvo las sagas que ya fueron a posteriori, ¿no? Y yo creo que es algo que le gusta a todo el mundo precisamente porque es muy diferente a lo que nosotros conocemos actualmente, muy diferente a nuestra cultura, ¿no? Igual, no sé si en Reino Unido, que Reino Unido realmente sí tiene un ascendente vikingo muy potente, ¿no? Pero en nuestro caso realmente, claro, los vikingos nos queda tan lejos. En cambio, los romanos es algo que tenemos muy asumido y no le damos tanta importancia, ¿no? Pero realmente los vikingos nos suena como algo exótico, algo indómito. El tema también, que yo creo que es muy interesante, lo que todo el mundo es el ansia de aventuras que tenían los vikingos, ¿no? Eso es algo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Pensar en descubrir tierras, en llegar más lejos que alguien, ¿no? Todo el mundo puede en algún momento verse, o sea, entender ese punto de vista, ¿no? No te paras a pensar en si eran sanguinarios o no eran sanguinarios, ¿no? Sino te paras a pensar en lo que es no tener un mundo sin ataduras, ¿no? En coger un barco y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero es curioso porque Cristóbal Colón muchas veces no lo valoramos, ¿no? Y yo Sí. creo que precisamente porque lo conocemos mucho. El tema vikingo a la gente le gusta mucho por eso, porque es algo desconocido, algo muy exótico. Sí. Ahora que dices de los romanos, cuando tú pones que llegan a Lugo y quedan impresionados por la muralla, digo, si yo me impresiono, yo soy de Lugo y soy del siglo, vivo en el siglo XXI, no quiero imaginar cuando llegaran ellos, y bueno, como cuando llegaron a Toledo. El ver Claro, Toledo, lo asombroso, y ver la muralla tiene que ser impresionante, porque impresiona, ¿eh? La muralla de Lugo claro. impresiona. Y una Y, gente, claro, una gente que venía de un mundo totalmente aparte, ¿no? Gente que vivía en pueblos de 100 personas, una casa aquí, otra allí, otra en el acantilado, ¿no? De repente llegar y encontrarte pues una Toledo en plena efervescencia, ¿no? Con 20.000, 30.000 habitantes. Eso tenía que ser ese choque cultural, que es algo que a mí me gusta siempre narrar en las novelas, ¿no? Eso tiene que ser, vamos, fantástico de verlo, ¿no? Me imagino, bueno, como decía
Turfi y Gisli, ¿no? También, que decía, oye, ¿y esto sí es una gran ciudad o esto no? Y decía Gisli que había ido a Britania, ¿no? Que era podríamos decir así como el tío explorador de los Fraggle Rocks, ¿no? El que había conocido un montón de sitios y decía, oye, pues esto sí, reconozco que yo él vio Jorvik, ¿no? Él vio algunas ciudades, pero ya Toledo, ya esto es otra los cosa. mayores. Bueno, pero es que mira, fíjate, Noruega solo tiene 5,5 millones de habitantes ahora mismo. Entonces, imagínate en aquella época los vikingos, los primeros que vinieron, vamos, los veo alucinando. Yo me acuerdo, creo que en la novela también, cuando ellos van a la ciudad de León, ¿no? Ellos intentan pues, restaurar las murallas de León, ¿no? Claro, para ellos las murallas de León es como si fueran las murallas de Asgard. Sí. Es algo alucinante, ¿no? De cómo es esta muralla inmensa, piedras iguales una detrás de otra, ¿no? Es algo que no les cuadra, porque es algo que no han visto nunca, ¿no? Una muralla como si fuera un acantilado, porque hay tanta piedra como un acantilado. Y un país tan grande como España, cuando iban caminando, que dices, madre mía, lo que les llevaba. Y aún es más, claro, ellos en Toledo, pero aún había mucho más, el doble. Bueno, en tu libro hemos hablado de los hombres, vamos a hablar un poco de las mujeres. Tus mujeres son mujeres poderosas, tanto las cristianas como pueden ser Aurea, Elvira, Ederra también. Después también las vikingas, que son pues Yura, Astrid. Háblanos un poco de tus mujeres poderosas en este mundo de hombres. Total, pero la verdad que en esta novela me encantaba y quería meter también a mujeres muy importantes, ¿no? Porque yo creo que también la época lo requería, ¿no? Y la verdad que yo me quedé contentísimo y yo creo que probablemente Aurea y Yora son dos de los personajes que más me gustó trabajar a lo largo de la novela, ¿no? Y además son muy potentes y son muy importantes. Es verdad que bueno, que estamos en el siglo IX y yo también he cogido algunos personajes femeninos que pueden ser fuertes porque, bueno, tienen la situación para hacerlo, ¿no? No todo el mundo podía hacerlo. Aurea, que es un personaje que me encanta, que todo el mundo me dice, Aurea debía tener otra novela, ¿no? Digo, bueno, eso ya veremos, ¿no? La idea de Aurea era que en algún momento se encontrara con Gerolf, y que fueran totalmente dos desconocidos que de repente se encuentran en un sitio adverso para los dos y que tengan que trabajar juntos para conseguir sus metas, ¿no? Aurea es una joven de Pamplona que en ese entonces, pues bueno, entonces es entregada a la corte de la ciudad de Curtuba, ¿no? Como decían la gente de Al-Ándalus en ese entonces, entregada como parte de un pago, ¿no? Y por tanto, pues bueno, vive como una concubina en Curtuba durante un tiempo de algunos señores poderosos del Islam, ¿no? Y es una chica que, bueno, tiene cuentas pendientes con su pasado, es una chica que ella lo que aspira en algún momento es a regresar a su tierra y ajustar cuentas con alguien. Y es una chica que además es una chica que sueña, ¿no? Es una chica que, como las Volur, de las hechiceras noruegas, ¿no? Pues tiene un don y una desgracia también a veces, que puedes predecir algunas escenas del futuro mediante sueños, ¿no? Y entonces dentro de sus sueños, pues se le aparece un hombre del norte, ¿no? Y bueno, Aurea es un personaje para mí muy, muy fuerte, un personaje, como ella dice muchas veces, yo no tengo hombres, no tengo espadas como tú, como le dice a Gerolf, ¿no? Pero bueno, tengo una determinación y tengo otras habilidades y otros puntos a explotar que tú no los puedes tener, pero que me han permitido permanecer viva durante muchísimos años fuera de mi tierra y estar a punto de regresar, ¿no? Y haré todo lo que sea necesario. En el fondo es igual que Gerolf, pero Gerolf lo hace a base de hachazos, ¿no? Y ella pues tiene otras virtudes, ¿no? Y entonces realmente es un personaje que me encanta y ponerlos a los dos juntos fue algo fantástico para mí como escritor, ¿no? Y luego, bueno, hay más hispanas, está Ederra, que es otra gran soñadora, una anciana ya, ¿no? Una anciana de los valles vascones,
que es algo también muy habitual. Los valles vascones en ese entonces no estaban del todo cristianizados, entonces también había parte de religión antigua, que es lo que yo también quería meter, ¿no? Elvira, que es una mujer asturiana que al final se termina enamorando de uno de los noruegos, ¿no? Y luego Yora, ¿no? Yura Ragnartir, ¿no? La hermana de Gerolf, es la hija de un jarl, ¿no? Es una mujer realmente con cierto poder, ¿no? Y más en una sociedad como la nórdica, ¿no? Un poder que tampoco es tan grande como el que puede tener un hombre, pero que sí tiene más poder que podía tener una hispana en ese entonces, ¿no? Y yo ahora la conocemos como una niña muy pequeña cuando Gerolf se va, de 10 años, y bueno, con el paso del tiempo Yura se convierte en una digna hija de su padre, ¿no? De Ragnar Mandíbula de Oso y digna hermana de Gerolf, ¿no? Una chica que con lo que puede trata sobre todo de que el legado de su familia pues perdure, ¿no? Así tenga que comprometer todo lo que conocen en momentos realmente duros de la novela que no vamos a desvelar. Exactamente. Ahora vamos con la segunda parte, que es la segunda incursión vikinga, que ocurre más o menos 12, 14 años después de la primera. Y aparecen los vikingos otra vez también en Galicia. Aquí aparecen dos grandes caudillos conocidos por todos, Hasting y Björn, Costado de Hierro, supuesto, según las leyendas, hijo de nuestro Ragnar Lothbrok, y quieren ir a Santiago. Es más, sitian Santiago y que fue liberado por el conde Pedro. Después siguen hacia abajo, vuelven a Lisboa, esta vez sí que consiguen con éxito saquear Lisboa y vuelven al Al-Ándalus. Aquí ya no se paran, por ejemplo, en Cádiz, pero sí que arrasan con Algeciras, y Algeciras es un punto clave porque ellos hacen como un campamento desde el que dirigen pues, los ataques, la conquista hacia el Levante, hacia la costa murciana, Alicante, las Baleares. Y llegaron a Pamplona. En Pamplona secuestraron al rey García Íñiguez y después pidieron un gran rescate y que se lo dieron por liberar a este rey. Y aquí los historiadores pues dicen que hay dos hipótesis. Una, que puede ser que con los barcos fueran por el Ebro, lo cual es un poco improbable por cómo estaba España en aquella época, porque se encontrarían a los sarracenos y encima el rey de Pamplona era familiar de algunos musulmanes de aquella época, con lo cual se los iban a encontrar. Y la que dicen que es lo más normal que ocurriera, que fueran al Golfo de Vizcaya y ahí andando, porque los barcos de ellos se pueden desmontar, pues llegaran a Pamplona. Más o menos es así, ¿no? La segunda incursión. Sí, es una incursión extrañísima porque hacen un montón de cosas muy, muy dignas de Björn Costado de Hierro, ¿no? De uno de los grandes personajes de la saga, ¿no? De llegar más lejos que nadie, encontrar lugares recónditos, encontrar seres de leyenda, ¿no? Entonces, es verdad que ellos están 2 años, desde que llegan a la península, están 2 años, pues saqueando desde la España de la época al norte de África, Italia, Francia, ¿no? Y bueno, es una epopeya auténtica vikinga, ¿no? Sí, sí. No, además yo ahora, claro, leyendo, digo, mira, cuando arrasaron con la costa alicantina, todo esto, y ahora digo, también tienen el asentamiento, digo, les ha quedado para las generaciones futuras porque una de las colonias más grandes, la primera es Londres, pero después la segunda del mundo, donde más noruegos hay, es en Alfa del Pi, aquí en Alicante. Pues digo, mira, llegaron los vikingos, allí tenían asentamiento y esto les fue quedando y los noruegos siguen aquí, en España, en busca del sol. Además, los otros venían en busca del sol y los noruegos siguen viniendo a buscar el sol a España, lo cual es curioso. Hay una frase que me gustó mucho en tu libro que dice Gerolf, que es: pensé en el poder de las palabras, bien usadas son capaces de confundir los corazones, empañando los recuerdos y maquillando la verdad hasta que solo la leyenda permanece, que es un poco lo que les pasó a los vikingos,
Tú aquí pones la figura del escaldo, que en este caso es danés, que acompaña a Björn, y eran muy importantes porque, claro, ellos no escribían, los vikingos no escribían, pero sí que en los inviernos nórdicos, que son tan duros y duran tanto, pues al calor del hogar del fuego se cuentan las hazañas de los grandes guerreros vikingos. Y tú aquí pones a este personaje que se llama Einar. Háblanos un poco también de estas figuras de Einar y de la importancia, es verdad. La leyenda permanece, pero realmente no sabemos si las cosas Claro, ocurrieron como cuentan. claro, es como al final la historia la escriben los vencidos, perdón, la escriben los vencedores, ¿no? Entonces nadie sabe cuál es el punto de vista de los vencidos, ¿no? Y en ese entonces más todavía, como dices tú, porque ni siquiera se escribía, sino eran pues diferentes poesías, por así decirlo, bueno, que se iban cantando en los salones, ¿no? Gerolf cuando empieza en Irlanda, una de sus metas en la vida es que alguien cante sus loas como el escaldo de Turgesius las canta en Dublín, ¿no? Y porque eso es a lo máximo a lo que puede aspirar, ¿no? Y a mí me gustaba mucho hacer también un pequeño guiño con Einar a los escritores, ¿no? A los narradores, tanto orales como escritos, ¿no? Y aparte para mí Einar es un personaje clave en la trama, porque no todo se resuelve siempre con las armas, ¿no? Como piensa Gerolf muchas veces, ¿no? Y al final, bueno, al final la palabra bien utilizada, al final abre más puertas de las que te puede abrir a veces pues un hacha, ¿no? Y bueno, Einar es un personaje que viene con Björn Costado de Hierro a la península ibérica, que tiene la mala suerte, por un lado, de que, como dices tú, cuando Björn intentó pues, desembarcar en los alrededores de Santiago de Compostela, una Santiago de Compostela que en ese entonces pues, había comenzado el mito de la tumba del apóstol, ¿no? Era cuando estaba empezando pues, un poco toda la fama del lugar, todavía era una ciudad que no tenía ni murallas todavía estaba en pañales, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ya eso empezaba a calar en los nórdicos, ¿no? Que mucha gente puede pensar que esta gente arriba no se enteraba de nada, ¿no? A ver, al contrario, esta gente eran fantásticos navegantes, no solo como guerreros, sino también como comerciantes, ¿no? Y entonces las noticias iban de un lado al otro de Escandinavia mucho más rápido de lo que podían ir dentro del Mediterráneo, ¿no? Y entonces además ellos también utilizaban a los comerciantes muchas veces como espías, ¿no? Un comerciante iba, veía cómo estaba la zona, llegaba al norte, decía, y entonces ya pues el señor del fiordo ya podía decir, pues voy o no voy, ¿no? Y entonces, pues bueno, Einar sigue a Björn. He puesto que a Einar le gustan mucho lo que son todo el uso de plantas medicinales para cura de diferentes males. Y entonces, pues bueno, Einar en una de estas expediciones que se va del barco mientras Björn está buscando cómo entrar en Santiago de Compostela, pues se queda en tierra porque Björn realmente cuando ve las tropas del conde Pedro, como dices tú, del conde Pedro Teón, se va. Dice, no estoy dispuesto a perder hombres aquí, la ganancia no supera al riesgo que voy a tener, y se va. Y bueno, y Einar tiene la desgracia de quedarse en Hispania, pero luego tiene la suerte de encontrarse con un grupo de hombres del norte errantes que están buscando cómo regresar a casa, ¿no? Y bueno, estos hombres errantes, mercenarios, luchadores, pues de repente se encuentran con un personaje que usa otras mañas que no son las mismas de ellos. Y un personaje que a la larga es fundamental, porque con su voz es capaz de convencer a muchísima más gente siendo uno solo, ¿no? Que ellos siendo cinco. Bueno, después de la primera incursión en el 844 se corrió la voz entre ellos de que esta tierra, lo que es España, era una buena oportunidad, pero para saqueadores especialmente valientes. Porque claro, cuando llegaron aquí, tanto los musulmanes como los cristianos eran de armas tomar. Nunca se esperaron que se iban a encontrar lo que se encontraron en España. Fuimos, yo creo que los que más difíciles se lo pusimos. De los pocos donde realmente todos los desembarcos que hubo se acabaron en derrota, ¿no? Sí. Realmente.
porque tampoco ni siquiera en Irlanda, ¿no? En Irlanda también tuvieron su fase, de verdad que en Irlanda en el año 1000 más o menos lo terminaron expulsando, pero de primeras tuvieron bastantes éxitos. En la península, pues en la primera incursión, la derrota es total, o sea, la derrota es enchantada, de las 100 naves que se suponía que tenía la flota. Aparte de los hombres que mueren en la batalla, los cristianos parece que hunden o incendian la mitad de las naves, o sea que realmente sobrevivirían, en el mejor de los casos, la mitad del ejército, ¿no? Y luego esta mitad del ejército va hasta el sur, saquea, es verdad que saquea varios enclaves en Al-Ándalus, toma por sorpresa al Emirato y conquista la ciudad de Sevilla, que es una ciudad muy importante en ese entonces, ¿no? Y es verdad que la somete a sangre y fuego, no respeta la mezquita, no respetan nada, ¿no? Y bueno, ellos tienen un gran error de cálculo, donde entienden que esto va a ser igual que en Mercia o va a ser igual que en Northumbria, ¿no? Y entonces pues dejan sus naves en la isla menor, dejan un pequeño campamento en la isla menor y se dedican a saquear toda la campiña del Betis. Claro, Al-Ándalus lo pillaba con la guardia baja una vez, ¿no? Al-Ándalus en ese entonces lo que hace es llamar a las tropas del norte. Las tropas del norte que eran precisamente las que estaban acostumbradas a guerrear contra los cristianos, ¿no? Verano tras verano. Claro, cuando llegan las tropas del norte con un caudillo muladí, que es el pariente, como decías tú, de García Íñiguez, que es un personaje fantástico, interesantísimo, que es Musa in Musa. Claro, derrotan a los nórdicos en las dos batallas siguientes, ¿no? En dos batallas campales, y es cuando ellos realmente se dan cuenta de que ya no tienen nada que hacer, ¿no? Y claro, esta primera toma de contacto hizo que precisamente lo que dices tú, que en los diferentes fiordos, en los diferentes condados del norte, se viera ya que bajar de Francia, de la Balan, que ellos llamaban, y llegar a Spallan, ya era para tropas experimentadas, ¿no? Ya los saqueos fáciles no iban a existir, ¿no? Y por eso es una de las cosas por las que Bjorn directamente en la península, Bjorn es de los pocos que sí tiene éxitos, ¿no? Tiene éxito, pero precisamente lucha muy pocas veces, porque en cuanto ve que las cosas se tuercen, no tiene problema en volverse al barco y seguir, ¿no? Bjorn luego es muy interesante porque llega a las costas africanas y termina haciéndose con un montón de esclavos de color, ¿no? Con esclavos negros que para ellos tenían que ser pues también un descubrimiento muy poco habitual, ¿no? Terminan llevando algunos al norte para los mercados de esclavos, ¿no? Y luego ocurre en Italia una escena que sale en la serie de Vikingos, ¿no? Con Ragnar, cuando ellos, pues bueno, tratan de decir cómo Ragnar consigue entrar en París, ¿no? Realmente eso no es real, no ocurrió así, pero sí ocurrió de forma muy parecida en una ciudad italiana, ¿no? Y no fue Ragnar, sino fue Hasten, ¿no? Sí. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Verlo, la forma, ¿no? en la que Hasten, como se da cuenta de que no puede forzar las defensas de la ciudad de Lucca en este entonces, pues bueno, él hace creer a todos los gobernadores y el obispo que se convierte al cristianismo. Él mismo simula su fallecimiento y dice que, bueno, que su última voluntad pues, era ser enterrado en la catedral, ¿no? Es lo mismo que hace Ragnar en la serie. Sí. Y bueno, ahí sí ocurre lo mismo, ¿no? Ahí pues los habitantes de Lucca se lo creen, de Luna en ese entonces se llamaba la ciudad, se lo creen y lo meten a él con su cortejo hacia la catedral y ocurre pues realmente lo mismo que en la serie, ¿no? Hasten sale del ataúd y bueno, toman la ciudad y abren las puertas. Y resucitó. Sí. Ahora que hablas de los esclavos negros, quiero decir, la misma cara que pusieron los vikingos cuando vieron a los esclavos negros tenía que ser la misma de los esclavos negros, a ver, gente tan blanca. Es curioso porque los vikingos decían que estos hombres negros, los Blue Man, eran salvajes, eran bárbaros, y era lo mismo que decían
los cristianos de ellos. Digo, mira, y además decían, estas costumbres o están sin educar, y claro, lo mismo que decían los otros. Y dices, no, si más o menos por la misma. Pero es curioso Total. cómo se ve uno, cómo se ve el diferente. Y seguimos en ello, ¿eh? Seguimos en ello. Este tipo de novelas al final tienen su parte de poder transportarte al presente, ¿no? Por desgracia, es lo que dices tú. O sea, es una época donde se encuentran muchas culturas diferentes y hay que ver, pues bueno, cómo se trata cada una, ¿no? Y si lo trasladamos ahora, vemos que a veces estamos en lo mismo, ¿no? Esta novela de vikingos, mira, tenemos Mira, una aquí invitada. tenemos mira, hablando de los negros, tenemos a la gata negra. Mira. Se ha oído nombrarse, dijo, voy allá. Pues sí, bueno, es parte de lo que se trata en la novela, ¿no? Como una persona que no tiene nada que ver con un lugar es aceptado, rechazado también por los que viven allí, ¿no? Lo que le pasa a Gerolf es lo que le pasa luego a los Blumen con los nórdicos, ¿no? Y lo vamos viendo como, por desgracia, esto se va repitiendo en todos lados, ¿no? Eso es algo que me gusta a mí mucho en mis novelas también en la primera trilogía que hice, yo quería reflejarlo mucho porque es cuando llegan los bárbaros, los pueblos bárbaros, por así decirlo, que penetran en el imperio, que se establecen en la Hispania de la época, pues es verdad que me gustaba mucho ver cómo estos personajes podían ser aceptados o totalmente rechazados por quienes vivían allí, ¿no? Suevos, vándalos, alanos, ¿no? Personajes salvajes también, en muchos casos, pues, como vikingos, ¿no? Personajes de fuera, de más allá de la frontera, rudos, paganos, ¿no? Es algo que a mí siempre me gusta mucho, pues, trabajarlo en las novelas. Bueno, en Lord de Mano reflejas perfectamente todas estas incursiones de las que estamos hablando, y hay algo que me ha gustado mucho porque mezclas magistralmente lo que ocurrió de verdad con tus personajes. Y cómo pones la historia y a tus personajes al servicio de esa historia real es magistral. ¿Cómo lo haces? Porque tiene que ser muy complicado y para mí ha sido muy fácil de leer. Quiero decir, pudo haber existido un Gerolf, no lo sabemos, pudo existir perfectamente, pudo pasar como lo cuentas tú perfectamente también. Y bueno, que en eso te tengo que decir felicidades, porque de verdad, cuando la estás leyendo es que aparte de meterte allí, estás aprendiendo, porque cuando llegas al final de la novela, las últimas 10 hojas, tú pones una nota histórica donde hablas de las incursiones y de lo que está pasando realmente, y ahí te das cuenta que dices, es que estás utilizando esa historia al servicio, bueno, tus personajes al servicio de esa historia real que sí ocurrió, y felicidades. Y yo creo que aquí se nota mucho tu pasión por la historia y tus lecturas. Es decir, tu pasión por los libros y por la historia, para hacer unos libros como estos que tú haces. Y entonces la pregunta es, ¿cómo te documentaste para escribir Lord de Mano? Y si hay algún libro que, bueno, a mí ya me dijiste cuáles utilizaste, ya no pusimos, yo te mandé los míos, tú me mandaste los tuyos, pero para la gente que nos está escuchando, algún libro de interés, si quiere profundizar en este tema, después de, bueno, voy a poner otra vez tu libro para que la gente lo vea, para Lord de Mano. Vale, si quieres tengo unos cuantos aquí y ahora los muestro. Vale. Vale. Nada, pues yo muchísimas gracias por el cumplido. A mí es verdad que me gusta mucho leer desde pequeñito y me gusta muchísimo la historia desde pequeñito y me gusta mucho la aventura. Entonces, pues, la verdad que con ese cóctel, pues bueno, he tirado para adelante, ¿no? Y yo lo que hago justamente en todas las novelas, yo lo que hago siempre primero es documentarme todo lo que puedo sobre un periodo, ¿no? A veces te documentas de un periodo y no encuentras por así decirlo, el interruptor que te diga, vale, esta historia real está muy bien, pero no encuentro qué ficción puedo yo trabajar ahí en medio, ¿no? Eso ocurre a veces. Y luego hay otras ocasiones en las que tú vas leyendo la historia, todo lo que ha ocurrido, vas viendo que es muy interesante y de repente hay un chispazo que te dice, mira, pero es que además podemos meter una trama de ficción que al final lo que haga es, como dices tú, ir enhebrando los diferentes puntos históricos reales, ¿no? Los hitos
los hitos históricos que van ocurriendo, ¿no? En este caso, este hilo conductor que va juntando todos los puntos reales es Gerolf, ¿no? Y bueno, luego ya el trabajo del novelista es, pues bueno, ficcionar una historia real para Gerolf dentro de todo este escenario, este marco que realmente sí ocurrió, ¿no? La verdad que para documentarme con esta novela, yo al final suelo estar más o menos un año mirando primero lo que es documentación y luego ya toca escribir, ¿no? Ya cuando lo tienes todo claro, más o menos ves que controlas todos los aspectos que consideras interesantes, pues oye, aspectos sociales, aspectos de cómo eran los lugares en esa época, geográficos, bélicos, pues cuando ya lo tienes más o menos todo, ya entonces empieza, ¿no? En ese año más o menos, por un lado son las fuentes de la época, las contemporáneas, que estabas diciendo tú antes, por ejemplo, la crónica rotense, ¿vale? La crónica rotense, la crónica almeidense, alguna crónica andalusí, que también hay de la época, ¿vale? Luego también está la crónica del obispo Jiménez de Rada, que es posterior, pero bueno, o sea, realmente está basada en las anteriores, entonces no miras mucho. La parte nórdica, lo que dices tú, es verdad que como no hay por escrito hasta las sagas, pues realmente ahí sobre ese momento no puedes saber realmente lo que ellos tienen, pero sí es verdad que las sagas son muy interesantes a la hora de luego poner, pues bueno, todo el panteón nórdico, toda la cultura nórdica, pues también darle su importancia dentro de la novela, ¿no? Y esas son todas las fuentes primarias, ¿no? Que vas mirando. Y luego ya, pues trasladas a investigaciones actuales, ¿no? Que siempre son muy interesantes, como decías tú antes, por ejemplo, García Íñiguez, que es secuestrado por Bjorn, ¿no? No se sabe muy bien por dónde va, es una de las hipótesis que pongo yo en la novela. Hay dos opciones. Opción, como decías tú, del Ebro, pues hay algunas crónicas antiguas que dicen que entraron por el Ebro, hay otras que no te dicen por dónde entraron, entonces realmente no se sabe. Entonces, pues bueno, también es cuestión de cotejar todo esto con investigaciones actuales y ver por dónde pueden ir, ¿no? Algunas investigaciones actuales, en este caso lo que decías tú, tienden a creer que el camino más lógico ha sido el de las rías vascas más que el Ebro, por lo que decías tú antes precisamente. Musa y Musa, primo del rey García Íñiguez, aliado, con un nivel, o sea, pese a ser que, o sea, muchas veces no somos conscientes del tema, ¿no? Muchas veces nos quedamos en las cruzadas y las guerras de religión, ¿no? Y en este entonces, Musa y García, o sea, las dos familias, se defendían mutuamente del emir o se defendían mutuamente del rey de Asturias. O sea, pese a que unos fueran musulmanes y otros fueran cristianos, ¿no? Musa y su familia provenían realmente de caudillos visigodos, realmente eran caudillos visigodos de la época que habían abandonado el cristianismo para abrazar el Islam y así mantener sus prebendas, ¿no? Entonces realmente pues es complicado que Musa, si ve una flota de 60 barcos subir por el Ebro, no le diga a su primo, vamos a tener problemas, o si no fuera Musa, cualquier musulmán que estuviera por allí que avisara que había una flota, ¿no? Entonces para eso hay que mirar también las crónicas, ¿verdad? Las investigaciones actuales. Si quieres voy a enseñar un par de ellos, ya que estamos, ya que estoy por aquí por la biblioteca. Bueno, aquí tengo 5. Hay unos cuantos más, pero en el ebook, como dices tú, eso ya está más difícil enseñarlo. Vale, la mejor reunión ahora mismo, el mejor libro que hay ahora mismo sobre temas vikingos, el más actual además es este de Neil Price, de Ático Libros, que es una editorial que saca unos libros de historia fantásticos, y ahora mismo esta es la publicación definitiva, ¿no? sobre el mundo vikingo. La verdad que... Ese lo tengo yo, que te decía a ti y me lo mandas tú. Sí. Este es fantástico. Este me pilló ya con la novela escrita, todavía no había salido, y entonces lo leí después cuando yo estaba con las correcciones. Y bueno, digo, mira, es una pena que no hubiera salido antes, pero bueno, me salió justo a tiempo para las correcciones, ver que también lo que yo iba poniendo estaba en consonancia con lo que creemos que ocurrió, ¿no? Hay otro que no está mal, es anterior a este, de John Haywood, de Los Hombres del Norte. Ah, sí, también lo tengo.
también está bastante bien. Tiene una pequeña parte, un pequeño capítulo sobre las invasiones a la España de la época, va separando por diferentes zonas, ¿no? Incluso ya va tratando también, como el otro, va tratando también la parte de América, va tratando también la parte de los suecos y los varegos, ¿no? Pero la parte de la España de la época la trata un poquito. Luego hay, bueno, Despertaferro, que es una editorial fantástica que tiene, son revistas de historia y también saca publicaciones fantásticas, para que está el de Vikingos en Guerra, que está súper bien, ¿vale? Y luego Yo de hay ese dos autor tengo pequeños. uno que es pequeñito sobre los vikingos, de ese mismo autor. Vale, vale. Y luego hay dos pequeñitos que son exclusivamente sobre los vikingos en España, ¿vale? De Iván Curto, los vikingos y sus expediciones a la península ibérica, ¿vale? Este está muy bien, exclusivamente solo las invasiones en la península, siglo IX, X y XI, ¿vale? Y otro muy parecido también, que es la Historia de los vikingos en España, de Eduardo Morales Romero, ¿vale? Y también aquí recogen pues toda la documentación primaria que hay sobre la época y sobre cada una de las incursiones, ¿no? Y estos son los más específicos sobre lo que ocurre aquí, ¿no? Pero claro, para esta novela también tienes que ver pues lo que ocurre en Asturias, y también tienes que ver lo que ocurre es lo que pasa con tratar de mezclar tres culturas, ¿no? También pues tuve que mirar parte de documentación de lo que ocurría en Asturias en ese entonces y lo que ocurría también en el Emirato en el siglo IX, ¿no? Entonces, bueno, estos son los vikingos, los otros ya pues los tengo por ahí y ya son más pesados y son más. Pero bueno, por lo menos los vikingos, para verlos, son estos de aquí. Yo tengo dos, pasa que esos están sobre los vikingos en España, que uno es el de Dossi, que está, lo que pasa es que está en castellano antiguo, pero también vienen las 4 incursiones, y después también tengo el de Demonios del Norte. De Javier Esparza. Que ese también viene, ese me gustó mucho, lo tengo aquí también porque casi todos los de vikingos están en el ebook, tengo también en libros, pero casi todos hay. Otra cosa que también me gustó mucho, metes muy bien lo que es la religión cristiana que había en aquel momento, la religión musulmana y el panteón de dioses que tenían los vikingos. También te mueves ahí como pez en el agua, navegas entre todos ellos, lo que piensa cada uno, y lo haces muy natural, quiero decir, que parece que tú en un momento dado, bueno, como autor que eres, que es cierto, eres el padre de todos ellos, pero que tanto eres Gerolf, como eres ese cristiano, como eres ese musulmán, con esa cantidad de dioses que hay ahí. También, en eso también te felicito porque me gustó mucho. Y ¿por qué, teniendo tantos conocimientos de historia, no escribiste un ensayo y preferiste una novela? ¿Por qué razón? Hombre, yo soy novelista, no soy historiador, yo soy biólogo, como decías tú, y a mí, a ver, un libro de ensayo de historia, pues está bien, está muy bien, pero a mí me gusta la ficción, a mí me gusta que la gente disfrute con una novela, que sienta, que sufra en ocasiones, ¿no? Me gusta más, en ese caso soy como Einar, ¿no? Me gusta más que la persona que me escucha, en este caso que me lee, pues disfrute y sienta lo que está viendo, ¿no? No, un tratado de historia está muy bien, a mí me gustan mucho, yo siempre a veces suelo decir, oye, está tan bien que realmente es como si estuvieras leyendo una novela, porque es adictivo, ¿no? Eso, por desgracia, no ocurre en todos los casos, ¿no? Y muchas veces son libros fríos, ¿no? Son publicaciones frías. Son fundamentales, está claro. Yo siempre digo que, bueno, a la gente que le gusta los vikingos, está claro que si quieres saber de vikingos, una novela te va a dar unas pequeñas nociones, ¿no? Yo en todas mis novelas pongo una nota histórica porque yo soy muy cabezota para esas cosas y me gusta mucho saber cuando yo leo algo qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Porque hay cosas que, bueno, hay cosas que si hay errores graves y tal, bueno, pues ya te quito un poco de credibilidad a la novela, ¿no? Si en cambio tú pones en la nota histórica, mira, cambié esto porque me interesaba, porque este año no, y dices, mira, pues el escritor se lo leyó y decidió que iba mejor por aquí, ¿no?
Entonces, estas novelas lo que hacen es darte un pequeño barniz y darte un interés. Oye, mira, pues me encantó esto, voy a ver cómo fue la expedición de Björn Costado de Hierro, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya te tienes que ir a los libros de historia ya, y si tú quieres ver de forma pura y dura qué fue lo que hizo Björn, sin meterte en la piel de Björn, ¿no? Y meterte en la piel de Hasten y sus compañeros, sino ir a los fríos números y los fríos datos, pues ya te metes en historias, en ensayos, que los hay fantásticos, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es eso, provocar sentimientos en la gente, que quieras leer y que quieras saber cómo acaba y que sufras con el personaje y que disfrutes también, porque no todo va a ser sufrir. Bueno, y además, aparte de la nota de historia, en el principio, lo que pasa es que no se verá, has puesto los topónimos para decir, porque hay veces que es verdad, yo estaba leyendo y me digo, ¿y esta cuál era? Que no los hay que sí, pero hay alguno que dice, ¿esta cuál era? Que no me acuerdo. Y también tienes un glosario de términos, porque claro, el panteón de los dioses nórdicos, telita, se las trae. Perdernos, y con todo lo que tenían, y ya los animales también, y después pones ya los personajes según la parte del libro, que es decir, nos facilitas mucho también la tarea para empezar a leer los de mano. Y ya estoy terminando, voy con la última pregunta, y para hacértela voy a situarnos en lo que nos queda, que sería, hay una tercera incursión vikinga y una cuarta a la península. La tercera es casi un siglo después de que Björn viniera a Galicia. En esta, el Cantábrico y Galicia personalmente sufren mucho en las incursiones, en la tercera incursión vikinga, porque además eran ataques muy continuos y muy grandes hacia ella. Y en la cuarta, que ya fue casi mediados del siglo XI, pues ya se establecieron pues, lo que era Denia, Alicante, Baleares, Almería, y después, bueno, siguieron viniendo a Galicia, participaron en las cruzadas, los vikingos, y lo cual es curioso también porque iban saqueando, quiero decir, eso no se les olvidó, y aunque eran cristianos, ellos sí veían, oye, quiero eso, aunque los otros también fueran cristianos, oye, pues yo lo quiero y te lo quito, aunque yo sea cristiano y tú también. No se andaban con chiquitas. Quiero decir, esas cosas que tenían no se olvidaron por hacerse cristianos. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Vas a seguir escribiendo sobre estas dos incursiones que nos quedan? Que has hecho las dos primeras. ¿Vas a seguir la historia vikinga o vas a salir de la historia vikinga y estás escribiendo otra cosa? No sé si estás escribiendo, si estás documentándote, ¿qué estás haciendo? Bueno, de primeras no tenía intención. O sea, de primeras no voy a aparcar el tema vikingo por un tiempo, no sé cuánto. Ahora tengo un par de ideas y bueno, estoy en la fase de documentación y toca, pues bueno, este año toca escribir para sacar novela ya el año que viene. Y bueno, de principio vikinga no va a ser. No sé si en el futuro, quizás en el futuro me dé por ahí y me dé el chispazo, ¿no? Como te decía antes, y diga, oye, mira, qué interesante la historia de Ulf el gallego, ¿no? Creo que era uno de ellos, ¿no? Pues, sí, 20 años. Pues igual a un momento se me cruza y lo veo. Ah, no, pues eso, por eso te digo que sí. Bueno, y además los que vienen después de Gerolf y de todos estos también sería interesante. Hay unas cosas tan interesantes. Yo ahora estaba mirando para otra cosa y estaba descubriendo a un personaje, no tenía ni idea, en el siglo XI, un normando, no me acuerdo cómo se llama, que se establece en el condado de Barcelona y durante unos años, creo que en ese entonces el conde está muerto y una condesa, y este hombre es el que sostiene a los ejércitos de Barcelona, del condado, contra los musulmanes. Y me he quedado, si no lo conocía. Digo, qué cosas más yo me fantásticas. paso ahora leyendo, cuando te pones a rascar un poco, encuentras un montón de cosas fantásticas. Al final lo malo es que no te da la vida para escribir de todas las cosas que encuentras. Ni para leer casi. Ni para leer. Ni para leer casi. Mira, en cambio, por ejemplo, la parte, cuando los vikingos que vienen aquí, lo que es daneses y noruegos, los que vienen toda esta parte, lo que es desde Inglaterra, las horcadas, todo hacia abajo,
Bien, lo que pasa es que, ves, en cambio los varegos, que son más los suecos, no me llaman nada. Fíjate, No te- todos mis libros son de esta parte, pero en cambio los otros no me llaman y eran vikingos igual. Y mira, pero es algo, visité Noruega y visité Dinamarca y los enclaves vikingos. En cambio, Suecia, que tiene muchas cosas, ¿eh? Y no me llama nada la atención, no sé por qué, pero los varegos, nada. es que es No, algo muy diferente, realmente es algo tan diferente que muchas veces no parece ni vikingo, ¿no? sí. Y es verdad que a mí todavía no me han llamado tampoco. No, cuando yo pensé en esto, te dije, vi el asentamiento en Bretaña y la casualidad que de esa zona fue con las que vinieron a la península, ¿no? Y claro, ya entre que yo lo que quería era trabajar en la península y tal, pues la parte del este no me ha llamado, ¿no? No, no son ensayos porque no me he leído los ensayos de los vareos, pero hay una serie de un autor, creo que es alemán, que se llama Robert Lowe, que se llama El camino de las ballenas. Y está muy bien, reconozco que está muy bien, es muy curioso, es otro punto de vista porque son vikingos suecos que terminan en Constantinopla y terminan en Jerusalén, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo totalmente, claro, no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero es muy interesante porque, claro, el choque cultural también de estos vikingos con los musulmanes de Jerusalén o con los propios rusos, ¿no? Perdón, con los propios romanos de Constantinopla, ¿no? Sí, Que ellos ven, pues es brutal también, ¿no? Y sí, te digo, o sí. sea, esas novelas están muy bien, esas novelas están muy bien. No, no se conocen mucho, pero son muy interesantes. ¿Cuánto tardaste en escribirlos de mano? Mira, yo en escribir tardo bastante poco. Yo tardo más en documentarme que en escribir. ¿Vale? Yo puedo tardar más o menos unos 6 meses en escribir la novela. Luego, hombre, luego siempre tocan las correcciones, ¿no? Y luego ya, pues ya, tienes que leerte un montón de veces para quedarte contento, ¿no? Con todo. Pero es verdad que de primeras yo escribo bastante rápido. Te digo, esta novela son 600 páginas, pues te digo 100 páginas por mes, más o menos. Que es un ritmo Que no bastante, son, bastante alto, pero claro, también ya tienes la idea, ¿no? O sea, para mí lo difícil es tener la idea ya y el esquema en la cabeza y saber todo lo que quieres decir y cómo lo vas a decir. Y para eso es fundamental el año anterior, ¿no? El año en que estás documentándote y el año en que estás estructurándote tu propia cabeza de cómo lo vas a trabajar. Yo, por ejemplo, las manías que tiene uno, ¿no? Cuando estoy en periodo creativo, no leo nada más, porque no me quiero salir de mi propia historia. No me quiero salir de la época, ni me quiero salir de mi trama de ficción, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un periodo corto, pero intenso, donde estás continuamente pensando en eso, ¿no? Ya me acuerdo que, bueno, llegas de trabajar y coges el ordenador y aprovechas y, oye, venga, pues me quedé en la cena esta ayer y ahora me toca seguir, pues, por esta parte, ¿no? Y todos los días, pues bueno, siempre digo que es como si fuera un hobby, ¿no? Hay gente que le gusta mucho, pues, oye, pues voy al gimnasio, me voy a no sé qué, me voy a correr. Yo no, o sea, a mí me encanta cuando estoy en ese momento, voy a coger el ordenador una horita nada más, y igual en una horita saco 3 páginas, ¿no? Y entonces, pues bueno, 6 meses más o menos es lo que suelo tardar. Yo llevé una gran alegría cuando supe que, te lo conté, que cuando supe que sacabas esta novela, porque quería hacer con lo que me gustó el tema de los vikingos, y había gente que me decía, ¿cómo no has hecho una entrevista de vikingos? Y claro, cuando supe que encima los de mano eran el norte de España, que yo ya me preguntaba, ¿por qué nadie escribe una novela de las incursiones y en el norte de España? Y claro, apareciste tú. Y entonces llevé una alegría y digo, aquí está mi entrevista. Ya, mira, no habías ni sacado el libro, y ya estaba anunciándose de que lo ibas a sacar. Y digo, mira, aquí está mi entrevista. No, claro, ni había salido el libro, ni yo lo había leído. Es más, yo me puse en contacto contigo sin haber leído el libro porque digo, mira, esta es la entrevista que yo estaba buscando para hablar de los vikingos. Entonces, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, la verdad que además es un placer, la entrevista ha sido un rato fantástico y vamos, yo cuando quiera, aunque no sea de vikingos, ya podemos hablar. Podemos ir hablando. Pues para Sí, sí, sí. despedir vamos a hacerlo con la frase que decían los cristianos y los monjes, a furore normanorum liberanos domine.
de la furia de los hombres del norte, libéranos, Señor. Muchísimas gracias, José Zoilo, por este rato tan agradable, por esta horita, aprendiendo de los vikingos y de Gerolf. Gracias. Nada, gracias a ti, Ana Gloria. Mira. Y a vosotros os espero en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum, pero antes deciros que compréis el libro de José Zoilo, de Lord de Mano, porque aquí aprenderéis de primera mano lo que fueron la primera y la segunda incursión en la península ibérica de los vikingos. Gracias. Adiós. Adiós.